Vamos a hablar de trabajo y energía, ¿verdad? Se saben que la razón principal por la cual se aplica una fuerza resultante es provocar un desplazamiento, ¿verdad? Para mover o efectuar, o sea, mover una gran distancia o una pequeña distancia. Se realiza algo que se denomina trabajo, el cual se puede predecir y también medir. La capacidad de realizar un trabajo se define como energía. O sea, la energía es la capacidad de realizar un trabajo. Y el trabajo a su vez, ¿verdad? Es una fuerza resultante que provoca desplazamiento. La capacidad de realizar trabajo se define como energía y el ritmo a cual se lleva a cabo será definido como potencia. Entonces, en su módulo hay una serie de imágenes, ¿verdad? Que ilustran un poco los componentes de una fuerza, ¿verdad? Aplicada para realizar un trabajo. La fuerza normal siempre va hacia arriba, el peso hacia abajo, el desplazamiento de la fuerza, ¿verdad? Dependiendo del ángulo, ¿verdad? Se va a, se va a ubicar de alguna forma similar. De alguna forma similar. También podemos definir el trabajo acá de otra, eh, ampliando un poco también. Que el trabajo efectuado sobre un objeto por un agente que ejerce una fuerza constante es el producto de la componente de la fuerza en la dirección del desplazamiento y la magnitud del desplazamiento de la fuerza. Entonces, definimos el trabajo, ¿verdad? Como fuerza por desplazamiento y el coseno del ángulo de la fuerza, ¿verdad? Algunas fuerzas están completamente horizontales, otras van a tener ángulo y eso es lo que vamos a calcular allí. Y la W del trabajo, ¿verdad? Se define así por sus siglas en inglés, es como el peso. También se define por W, a veces P, peso en español, W en inglés y acá igual trabajo también por ese tipo de interacción. Eh, por ejemplo, aquí tenemos un ejemplo, dice, un hombre que limpia el piso jala una aspiradora con una fuerza de magnitud de 50 newton. La fuerza forma un ángulo de 30 grados con la horizontal, como lo están viendo en la figura. Dice, la aspiradora se desplaza 3 metros hacia la derecha. O sea, ¿dónde está? Hacia la derecha. Y calcula el trabajo efectuado por la fuerza sobre la aspiradora. Entonces, nosotros tenemos que visualizar, ¿verdad? Si no nos dan la figura, el dibujo, nosotros vemos el dibujo, la figura. Para entonces, ¿verdad? Hacer la representación gráfica. Eh, los dibujos siempre son útiles para representar la información que nos están dando. Entonces, por esa razón, el análisis se hace de la siguiente forma. Sabemos que la distancia es 3 metros, ¿verdad? La fuerza es de 50 newton. El ángulo es de 30 grados, o sea que ya tenemos todo. 50 newton por coseno de 30 por 3 metros. La unidad del trabajo siempre es en joules o julios. Entonces sería Newton por metro da Julius o Joule. Eh, y ese es el análisis, ¿verdad? Para efectuar un problema sencillo de trabajo. De trabajo. Luego vemos lo que es energía. Y entonces, por ejemplo, también dice, en un ejemplo así, es expresado, dice, encuentra el trabajo hecho por el hombre en la aspiradora si jala 3 metros con una fuerza de 32 newton, ¿verdad? El trabajo eh, de, de la fuerza, ¿verdad? Ahora la fuerza es de 32 newton, 3 metros. Y por ejemplo, si se cambia el ángulo o si se mantiene el ángulo de 30 grados, ¿verdad? Son variantes que pueden pasar, ¿verdad? A lo largo del estudio del problema. Entonces, por esa razón, eso es lo que necesitamos eh, para encontrar el trabajo o sea, en un sistema. También podemos aportar que el ángulo, ¿verdad? El ángulo a veces eh, la fuerza está
un ángulo más pequeño, uno más grande, y así mismo cambia el trabajo. Trabajo de una fuerza neta, como lo estamos viendo, ¿verdad? La expresión, cómo es la gráfica o la representación gráfica de las componentes del trabajo. Siempre hay que tener en cuenta todos los factores que intervienen en el movimiento del sistema. Entonces, casi todos los términos utilizados hasta el momento, velocidad, aceleración, fuerza, tienen significados similares en física, en la vida diaria. Entonces, nosotros vemos el trabajo también, es igual al producto de la fuerza por la distancia y por el coseno del ángulo que existe entre la dirección de la fuerza y la dirección que recorre el punto del objeto, o sea, cómo se mueve. También, ¿verdad? Es importante conocer el ángulo, o sea, lo principal es el ángulo, ¿verdad? Y muchas veces nos piden encontrar el ángulo si nos dan el trabajo y nos dan todos los otros datos y tenemos que saber despejar. Primer ejemplo, ¿verdad? Eh, por ejemplo, nosotros, ¿verdad? Damos el siguiente enunciado. Tenemos una fuerza de 20 newton. Se aplica a un cuerpo que está apoyado sobre una superficie horizontal y lo mueve 2 metros. El ángulo de la fuerza es de 0 grados con respecto a la horizontal. Calcular el trabajo realizado por dicha fuerza. Entonces, yo tengo el ángulo, tengo la fuerza, tengo la distancia. El ángulo es 0. La fuerza es de 20 newton, la distancia de 2 metros. Entonces, el coseno de 0 es 1. Por esa razón sería 20 por 2, 40 newtons por metro. Eso es igual a joules, ¿verdad? Sería 40 joules el trabajo realizado. Cuando la distancia se mide en metros y la fuerza en newton, el trabajo se mide en joules, ¿verdad? Es una observación. Ese es el primer ejemplo. Ahora el ejemplo 2. Es la misma situación, pero solo que ahora vamos a plantear, ¿verdad? Que, o sea, los mismos datos, pero solo que vamos a cambiar el ángulo. Un ángulo distinto de 0 va a ser 30 grados. 20 newton por 2 metros, que es la distancia, la fuerza de 20 y el coseno de 30 grados, que es el ángulo que hace la fuerza con el plano, 30 grados. Entonces nos da 35.64 joules. ¿Es mayor o menor que cuando el ángulo era 0? Es menor, ¿verdad? Entonces, eso va a variar, ¿verdad? Dependiendo del ángulo que tenga la fuerza. También, ¿qué más le podemos agregar? Se varía. Y si fuera de 90 grados, ¿verdad? El trabajo se anula por completo, ya que el coseno de 90 es 0. Es un dato importante ahí. Ahora vamos a hablar un poco de energía. La energía, ¿verdad? Como ustedes saben, es la capacidad de realizar el trabajo, como lo definimos anteriormente. Entonces, hay la energía mecánica, que es con la que vamos a trabajar, que se trabaja, no es más que la suma de la energía potencial y la energía cinética. La energía cinética es la energía del movimiento, ¿verdad? Como lo dicen. Y la energía potencial es una energía que está almacenada, ¿verdad? Como cuando se dice, tiene un potencial, bueno, es que es algo que tiene almacenado, ¿verdad? Que se visualiza que va a ser, diríamos que de uso muy importante, ¿verdad? Entonces definimos la energía potencial, es la que mide la capacidad que tiene un cuerpo de realizar un trabajo en función únicamente de su posición. Eh, Se puede pensar que es una energía acumulada, ¿verdad? Acumulada. O como una medida de trabajo del sistema que se puede entregar. Entonces, generalmente se escribe como U o como SP. Esa es una de la denotación más popular, podríamos decir, de la energía potencial. Entonces, ella se define, ¿verdad?
como el producto de la masa por la aceleración gravitatoria por la altura, ¿verdad? Esa sería la definición de la fórmula de, o la ecuación de la energía potencial, ¿verdad? Ahora, para llevarlo un poco a la práctica, calcula la energía potencial de un saltador de trampolín si su masa es de 50 kilogramos y está sobre un trampolín de 12 metros de altura sobre la superficie del agua. ¿Cuáles son esos datos? Masa, 50 kilogramos. Altura, 12 metros. Busco la energía potencial. No tenemos un dato específico expresado, ¿verdad? Pero es la aceleración gravitatoria o la gravedad, que es 9,8 metros sobre segundo al cuadrado. Para encontrar, ¿verdad? Para encontrar el valor de la energía potencial, multiplico 50 por 12 por 9,8 y eso es igual a 5.880 joules, ¿verdad? Como es energía, ¿verdad? Nosotros tenemos masa está en kilogramos. La gravedad es metro sobre segundo al cuadrado y eso Newton por eso, o sea, kilogramos por metro sobre segundo al cuadrado me da Newton. Y la altura está dada en metros, o sea, Newton por metro es igual a joules, por eso me da joules. La energía potencial es en joules. Ese es un ejemplo, ¿verdad? Y así van a ser los problemas que vamos a venir en la actividad. Energía cinética, ¿verdad? Como lo dice, cinética es como si dijéramos cinemática, es aquella energía que tiene un cuerpo debido al movimiento. Se define como el trabajo necesario para acelerar un cuerpo de masa determinada desde el reposo hasta una velocidad. Una vez que acelera ese cuerpo, se mantiene la energía cinética a menos que se cambie la velocidad. Para que el cuerpo regrese al reposo se requiere una energía negativa. Se escribe como E sub C, o sea, energía cinética. Y la ecuación que representa a la expresión esta sería la energía cinética es igual a 1/2 del producto de la masa por la velocidad al cuadrado. Para ver un ejemplo específico, ¿verdad? Tenemos el siguiente ejemplo. Calcula la energía cinética de un vehículo de 1000 kilogramos de masa que circula a una velocidad de 120 kilómetros por hora. Se extraen los datos del enunciado, ¿verdad? La velocidad, 120 kilómetros por hora. La masa, 1000 kilogramos. Pero tenemos un pequeño inconveniente. La masa está en kilogramos, sí, está bien. Pero la velocidad está en kilómetros por hora. Nosotros la necesitamos, ¿verdad? Que esté en metros sobre segundos, ¿verdad? Entonces, tenemos que llevarla a metros sobre segundos, siempre. Siempre que la velocidad esté en kilómetros por hora o kilómetros sobre segundo o como sea, debemos llevarla a metros sobre segundo. Ahora tenemos, ¿verdad? 120 kilómetros por hora. Lo vamos a convertir a metros sobre segundo. Hacemos la conversión, ¿verdad? Una hora equivale a 3.600 segundos y un kilómetro igual a 1000 metros. Sería 33,3 metros sobre segundo. Esa sería la velocidad, que es igual a la que tenemos por expresada en otra unidad, en las unidades del Sistema Internacional de Medida. Luego que tenemos eso, ¿verdad? Reemplazamos. Tenemos kilogramos, ¿verdad? Siempre, ¿verdad? Nosotros podemos hacer dos cosas. Dividir ese 1/2, que da 0,5, o multiplicar todo lo de arriba y después dividirlo entre 2, es lo mismo. Entonces aquí lo ponemos 0,5, que es 1 entre 2, por la masa por la velocidad al cuadrado, o sea, 0,5 por 1000 kilogramos por 33,3 al cuadrado, y eso da, ¿verdad? 554.445 joules, ¿verdad? Es la energía cinética de ese vehículo, ¿verdad? En ese momento. Entonces también la energía cinética, la energía potencial da en joules.
¿Por qué? Porque es la energía es la capacidad de realizar un trabajo, ¿verdad? Es importante que recordemos eso. Y por último, unas consideraciones finales acerca de lo que es trabajo y energía. Dice, solamente hace trabajo la componente de la fuerza que coincide con la dirección del desplazamiento. Si yo hago algo, estoy haciendo, ¿verdad? Trabajo. Si yo empujo algo, ¿verdad? Estoy haciendo, porque me estoy desplazando. El trabajo es máximo y positivo si la dirección y el sentido de la fuerza coinciden con los desplazamientos. Yo me desplazo hacia allá y la fuerza también está desplazada hacia allá y el desplazamiento también es hacia allá. El trabajo debido a una fuerza es nulo si las direcciones del desplazamiento y de la fuerza son perpendiculares, como en ese caso. La fuerza y la distancia, o el desplazamiento es perpendicular, el trabajo es nulo. El trabajo es negativo si el desplazamiento y la fuerza tienen sentido contrario. El trabajo hecho por la fuerza de rozamiento es negativo. Entonces sería la fuerza contraria, ¿verdad? Hacia acá, el desplazamiento hacia allá y la fuerza hacia acá. Entonces debemos tener en cuenta esos factores, ¿verdad? Siempre es importante que nosotros, ¿verdad? Hagamos un análisis de los datos que tenemos. Si en tal caso, por ejemplo, nosotros tenemos en kilómetros sobre hora, como teníamos en el problema anterior, debemos transformarlo. Si tenemos una cantidad en centímetros o en kilómetros la distancia, debemos transformarla a metros. O si la masa está en otra unidad que no es kilómetros, ¿verdad? También. Y así sucesivamente, porque es importante, ¿verdad? Que todas las unidades, cuando nosotros vamos a hacer los cálculos, estén con las unidades del Sistema Internacional de Medidas, el SI.